Saludos, buenas noches, bienvenidos a Defensores. Es martes 17 de marzo y hoy queremos saber cómo participó la Iglesia en los sitios de Zaragoza. Una iglesia que tuvo un papel muy activo. Varios de los defensores de esta heroica gesta eran religiosos. El padre Bogiero, Juan Bonal, Sas. Entre las mujeres destacó la madre Rafós, la fundadora de la hermandad. Vamos a empezar. Saludos, buenas noches, bienvenidos a Defensores. Es martes 17 de marzo y hoy queremos saber cómo participó la Iglesia en los sitios de Zaragoza. Una iglesia que tuvo un papel muy activo. Varios de los defensores de esta heroica gesta fueron religiosos, el padre Bogiero, Sas o Juan Bonal. Entre las mujeres, la madre Rafós, fundadora de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana, fue la más destacada. Una iglesia que 200 años después se enfrenta a nuevos retos, y es que la sociedad actual no es la misma que hace 200 años, la que vivió y luchó en los sitios de Zaragoza. Comenzamos Defensores presentándoles a nuestro invitado de hoy. La vocación docente y el gran interés por la investigación filosófica del marxismo y del pensamiento posmoderno son dos de los aspectos que caracterizan al arzobispo de Zaragoza. Monseñor Manuel Ureña Pastor ejerce su cargo en la capital aragonesa desde 2005, aunque sus orígenes se encuentran en tierras valencianas. Manuel Ureña nació el 4 de marzo de 1945 en Albaida, Valencia. Muy joven ingresó en el Seminario Metropolitano de Moncada, donde cursa la carrera eclesiástica. Monseñor Ureña continúa sus estudios en la Universidad Literaria de Valencia, donde se licencia en Historia y Geografía. También en la Universidad Pontificia de Salamanca, obteniendo en 1973 la licenciatura de Teología. Ese mismo año recibe la ordenación sacerdotal en Valencia. Manuel Ureña desarrolla sus primeros años como sacerdote en esta provincia y compagina el ministerio pastoral con la docencia en la Facultad de Teología San Vicente Ferrer. En 1976 viaja a Roma para estudiar filosofía en la Pontificia Universidad de Santo Tomás, donde obtiene el grado de doctor con una tesis sobre el pensamiento del filósofo neomarxista Ernest Bloch. A su vuelta a España enseña metafísica e historia de la filosofía antigua en la Facultad de Teología de Valencia. Antes de llegar a Zaragoza ejerce su ministerio como obispo en Ibiza, Alcalá de Henares y Cartagena. Su nombramiento como arzobispo de Zaragoza lo recibe como una vuelta a sus raíces históricas, a la capital del Reino de Aragón. Sociable y trabajador, Manuel Ureña dedica todo su tiempo al servicio a los demás y a la labor que implica el ministerio episcopal. Don Manuel Ureña, buenas noches, bienvenido Buenas noches. a Defensores. Antes de nada me gustaría preguntarle por su salud. ¿Qué tal se encuentra después de esa operación a la que se sometió en el mes de octubre? Efectivamente, el 2 de octubre me sometí a una operación de cirugía de bypass y me pusieron 2 bypasses. Y bueno, pues el resultado ha sido realmente maravilloso porque no he tenido ningún problema. 3 días de UBI, 5 días de planta y ya el día 11 de octubre por la noche me encontraba en casa. A lo largo del mes de octubre estuve convaleciente, como es obvio, y el día 30 de octubre comencé a trabajar como antes. De forma que yo lo digo muchas veces, debe ser que el Señor quiere que este indigno siervo siga por estos lares, ¿no? Y siga trabajando. Efectivamente, así es que damos gracias a Dios y también desde Defensores lo digo, doy las gracias a tantas personas que han elevado súplicas y oraciones por mí a Dios. Y la oración mueve montañas y ha movido el corazón de Dios. Así es que gracias a todos. ¿Le da muchos quebraderos de cabeza el trabajo en la diócesis? Bueno, vamos a ver, yo creo que la vida, la estructura misma de la vida se compone de lo que cristianamente llamaríamos tabor y cruz.
esta vida en la que vivimos ya el Señor nos da pruebas de que caminamos hacia la resurrección, pero al mismo tiempo nos da pruebas también de que a la resurrección se accede por la cruz. Consecuentemente, pues no solamente en el oficio o en el ministerio sacerdotal y concretamente episcopal, sino que en toda persona humana y en su actividad, esa persona tiene enviado por Dios el tabor y enviada también por Dios la cruz, ¿eh? Y en ese sentido, pues efectivamente me da quebraderos de cabeza y me da problemas, pero es obvio, ¿no? O sea que eso no tiene ninguna, digamos, ningún mérito por mi parte. ¿Cree que esa labor es más difícil ahora que hace, por ejemplo, 200 años? Pues yo diría que no, es decir, esas frases un poco a veces demasiado pesimistas, de que cualquier tiempo pasado fue mejor, pues no, cualquier tiempo pasado fue mejor. Cualquier tiempo pasado fue sencillamente distinto. Dificultades para abrirse paso el Evangelio en la sociedad y en la cultura y en la historia, las habrá siempre, porque una característica peculiar de la Iglesia y del mensaje de la Iglesia, que es del mensaje de Cristo, en cuanto que es un mensaje y es una doctrina y es una vida que viene de Dios, pues es contracultural. Es decir, eso no quiere decir que el mensaje de Cristo no tenga que engarzar en la cultura y prender en la sociedad, pero la sociedad percibe siempre el mensaje cristiano por una parte admirada, porque toca el corazón más profundo del hombre, pero al mismo tiempo, pues muchas veces corrige al hombre el mensaje cristiano e invalida sus juicios y le pone en crisis. Y a nadie nos gusta que nos pongan en crisis. Por tanto, digamos que el Evangelio siempre tiene un elemento de contraculturalidad, independientemente del tiempo histórico en el cual ese Evangelio se ha anunciado. Bueno, es decir, el Evangelio ha sido anunciado, mire, dentro del contexto de la filosofía renacentista, dentro del contexto de la ciencia moderna, dentro de la Ilustración, dentro de la posmodernidad como ocurre actualmente. Y siempre es un Evangelio, una buena noticia que interpela al hombre, que lo increpa, que lo hace saltar de sí mismo, ¿no? Que corrige sus juicios. Y eso es duro, ¿no? Por tanto, yo creo que la empresa de la evangelización siempre será dura, independientemente de las peculiaridades del tiempo histórico en que se dé esa evangelización. ¿Pero cree que corren buenos tiempos para la Iglesia? Pues yo creo que corren pues igualmente buenos y malos tiempos, ¿no? Por lo que le decía antes, nos encontramos efectivamente ante un mundo que vive en una determinada coyuntura de pensamiento, que ha alcanzado unas determinadas cimas. Al mismo tiempo es un mundo que amenaza pues, con disolverse y está amenazado por la nada, ¿no? Es un mundo en el cual pues, la verdad ha entrado en crisis y eso es muy malo para un mundo en el cual la verdad ha entrado en crisis y solamente, pues, en fin, parece que se afirme la libertad como el gran principio de liberación del hombre y de la identidad del hombre, cuando, claro, el hombre es verdaderamente hombre cuando su libertad se religa a la verdad. Y por tanto, pues efectivamente es un mundo pues que tiene sus cosas con el Evangelio y tiene que ir a vueltas con el Evangelio y el Evangelio a vueltas con ese mundo y tiene que dialogar la fe, encontrar agarraderos en la cultura actual, denunciar también las lagunas de la cultura actual para que se abra al Evangelio y en ellas estamos, o sea, pero sin rasgarse las vestiduras, ¿no? Volviendo al tema de antes, de que cualquier tiempo pasado no fue mejor, ¿eh? Cada época tiene sus signos de los tiempos y sus desafíos propios. Lo que no sé si será cierto, por lo menos sí que muchas veces da la impresión es que está de moda el no ser creyente, cosa que, por ejemplo, antes no pasaba. Esas son cosas, efectivamente, como usted perfectamente dice, que parece que no esté de moda, ¿eh? O sea, el hombre actual parece que quiera estar reñido con Dios, ¿no? Y decir, yo me las apaño por mí mismo sin Dios. Claro, eso pues yo creo que pueden decirlo personas, ¿no? Y pueden surgir mentalidades que digan eso. Lo que yo a veces dudo es de la sinceridad de esas afirmaciones, es decir, porque
qué sabemos lo que pasa dentro del corazón del hombre. Ahora, eso sí, son modas, son estilos, y lo mismo pues que hace a lo mejor un número de años, pues no lucía socialmente, pues vestir, digamos, las opalandas del ateísmo, pues bueno, habría llegado un momento actualmente en que parece que si uno no presenta su carnet de identidad, ¿no?, como ateo, pues bueno, pues ya la cosa no va bien, ¿no? Es decir, es un poco una tarjeta de presentación, lo cual, pues, en fin, es muy inconsistente, ¿no? No, las modas pasan, pasan. El espíritu del tiempo, ¿no?, por decirlo en un tono un poco más elevado, no es el mismo. El tiempo es proteico, o sea, cambiante, como proteo, ¿no? Y por tanto, pues ahora está la cosa así, mañana estará así, y estuvo antes acullá, y no. Lo que está muy claro es que el hombre, por mucho que lo disimule, y por mucho que tenga conciencia de ser totalmente autónomo y de no necesitar a Dios, pues el hombre está necesitado de Dios, y el mismo hombre es el que cuando queda a solas consigo mismo se lo confiesa y lo sabe. El tema de Dios sigue preocupando al hombre de hoy igual que al... Un sociólogo de Chicago, norteamericano de los años 75, pues Andrew Greeley exactamente, decía que el hombre es religioso por naturaleza, porque nació así y fue creado así, ¿eh? Y no ha habido ninguna mutación del ser humano, ¿eh?, nunca. El alma humana es a priori religiosa. Y por tanto, pues mire usted, pues el alma humana, pues si es religiosa por naturaleza, por mucho que tape la religión o que intente disimularla, la religión en el alma del hombre se manifiesta de mil modos y maneras. Es decir, el siglo XXI es un siglo en el que se encuentran, digamos, en diálogo y al mismo tiempo en lucha, el laicismo, que no es lo mismo que la laicidad, ¿eh?, y diríamos la visión religiosa del hombre. Religión y laicismo están enfrentados, ¿no? Pero lo que queda muy claro es que el alma humana es religiosa por su misma naturaleza, ¿no? Y cuando se intenta erradicar, digamos, la religión dentro de ese programa nietzscheano, porque lo que hay es un programa nietzscheano en la cultura actual, ¿no?, que es nietzscheana de raíz, ¿eh?, se intenta arrancar el cadáver de Dios de la cultura en la cual está metido ese cadáver, y ese cadáver es inarrancable, porque es que resulta que la textura del alma humana pues tiene a Dios dentro. Dios está dentro de la textura misma del hombre, por tanto es inarrancable. El programa de Nietzsche es falso, no se podrá cumplir nunca el programa de Nietzsche. Al final de sus días, Nietzsche le decía a su gran amiga de toda la vida: mira, no sigas mis pasos, porque mi vida ha sido un intento constante de explicar el mundo desde sí mismo, y no lo he logrado. Eso Nietzsche. Lo que pasa es que hay citas que a veces, pues en fin, está en sus diarios, ¿no? O sea, no se quiere incidir en ellas. Perdón el rollo. No, y le quería preguntar yo que cuáles son, aparte de este laicismo, que Sí. es cierto que hay en la sociedad de hoy en día, ¿cuáles son los retos a los que se enfrenta la Iglesia en este siglo XXI? Bueno, yo creo que el laicismo, cuando digo laicismo, digo una visión del ser humano, en la cual visión no tendría cabida Dios, y el hombre intentaría explicarse a sí mismo de un modo empírico, no solamente desde sí mismo, que fue un intento de la Ilustración, sino además de un modo empírico, desde lo que se ve. Es decir, pues esa visión, yo creo que esa es la base de todos los demás problemas que puede tener la Iglesia, ¿no? En ese sentido, pues la Iglesia, cuando dialoga con un tiempo histórico, intenta dialogar con el elemento fundante de la mentalidad de ese hombre, ¿no? Y por tanto, porque sabe pues que dialogando con lo que para ese hombre es sustantivo, pues puede acercarse a ese hombre y puede servir a ese hombre. Yo creo que ese es un reto, porque ese reto condiciona todos los demás retos, que serían segundos, ¿no?
Bueno, pues así es un poco como ve usted el panorama de ahora de la Iglesia en este siglo XXI. En 1808, antes de que comenzaran los sitios, Zaragoza tenía 50.000 habitantes, 16 parroquias y 45 conventos. El poder del clero, la verdad es que quedaba patente. De hecho, por ejemplo, la mano derecha del general Palafox fue el padre Bogiero, que murió asesinado el 22 de febrero de 1809 por los franceses. En el Puente de Piedra, sí. Perfecto. El padre Basilio era un sabio, orador y escritor muy distinguido. Era mi maestro y amigo. Era mi compañero y consejero. El mariscal Lannes le arrancó de mi habitación cuando yo estaba moribundo. Lo hizo conducir a su presencia, lo insultó y viendo que no podía quebrantar su ánimo, le hizo fusilar sobre el puente y su cuerpo fue arrojado al río con una gruesa bala de cañón atada al cuello. Con estas palabras, el general Palafox recordaba los hechos acontecidos el 22 de febrero de 1809, que tras la capitulación acabaron con la vida de su maestro y amigo, el padre Basilio Bogiero. De procedencia italiana, Basilio Bogiero vino muy joven a Zaragoza, donde fue primero alumno del Colegio de los Escolapios y luego, una vez ordenado sacerdote de esta orden, profesor del mismo centro. Destacó también como teólogo, escritor, orador y poeta. Desde su cátedra en el Colegio de los Escolapios conoció a Palafox niño y fue su educador. Fue fraguándose en esa época una amistad que se prolongaría hasta el final de los días del religioso. El padre Bogiero acompañó a Palafox a Madrid, que él se quedó allí para ser guardia de corps, ¿verdad? Pero le acompañó él porque realmente había una amistad, había digamos, cogido una amistad muy grande el muchacho con el padre y quiso que él le acompañase hasta Madrid. Durante los sitios Bogiero no se separa de Palafox y además de ser su consejero colabora con él llegando a luchar en primera línea de fuego. Aconseja, ayuda y acompaña al general en todo momento. En cuanto aceptó el ser el jefe de la resistencia aquí, pidió que el padre Bogiero estuviese a su lado todo el tiempo. Y estuvo todo el tiempo a su lado. Le dieron permiso para que estuviese día y noche con Palafox, ¿verdad? Él le escribió Palafox todas las proclamas, esas proclamas que ahora las firma todas Palafox, pero las escribió todas el padre Bogiero, ¿verdad? Bogiero participa también de forma activa en el segundo sitio. El mariscal Lannes no respeta las cláusulas de la capitulación por las que se perdonaba la vida a todos los defensores, sacerdotes incluidos, y manda fusilar a Bogiero y a Sas en el Puente de Piedra. Cuando llega ya el momento final, después del segundo sitio, pues el convenio que habían hecho entre los sitiadores y Francia era que se respetasen las casas religiosas y las iglesias, incluso que se pusiesen guardias de cuidado a las puertas, ¿verdad? Pero con el padre no tuvieron, ni con Sas tampoco tuvieron ese detalle. Lo que pasó fue que él estaba acompañando a Palafox, que estaba gravísimo, él dice moribundo, ¿no es cierto? Y de allí lo arrebataron, lo sacaron y se lo llevaron, ¿verdad? Primero delante de Lannes y después al Puente de Piedra, donde a bayonetazos le mataron. Santiago Sas, escolapio también y alumno de Bogiero, era durante los sitios párroco de la iglesia de San Pablo. Organizó a sus expensas algunas compañías de escopeteros y luchó con ellos en los lugares más peligrosos durante los dos asedios. Por su lucha activa contra los franceses, tras la capitulación corrió la misma suerte que su maestro. Maestro y discípulo en la escuela, maestro y discípulo en la defensa, maestro y discípulo en la muerte, maestro y discípulo en el río. 12 sacerdotes escolapios murieron en los sitios, además del padre Bogiero y de Santiago Sas, y es que la Iglesia tomó parte activa en la contienda. Era una fuerza muy importante, ¿verdad? Primero por las instituciones que tenía y segundo porque el pueblo estaba unido naturalmente a la Iglesia, ¿verdad? Entonces la Iglesia durante los sitios se comportó como un ciudadano más. Abrió sus iglesias para atender a los enfermos, a los refugiados, a los que venían de fuera. Sus sacerdotes trabajaron lo mismo que cualquier otro, ¿verdad?, en defensa de la ciudad. Las parroquias eran lugar de encuentro y organización de las compañías de voluntarios. Sus párrocos se mezclaban con los vecinos entre las filas de los regimientos y en ocasiones las dirigían, como en el caso de Santiago Sas. Las iglesias eran hospital, refugio y tumba de los defensores. Aquí estaba el regimiento que había venido de Murcia, se hospedó aquí en este colegio. El colegio realmente estaba lleno de soldados
y después a la hora de morir los enterraron a todos en la iglesia nuestra, que entonces está solamente reservada para los religiosos. Bueno, quiere decir con total generosidad. El puente de piedra guarda el recuerdo de estos dos héroes. Una cruz conmemorativa señala el lugar exacto donde hace 200 años dos de los defensores más acérrimos de Zaragoza fueron arrojados al Ebro. Sitios de Zaragoza, un hecho histórico que se recuerda ahora en este bicentenario de los sitios. Hemos visto la implicación que tuvieron los clérigos de la época. ¿Cómo ha vivido usted, don Manuel, este bicentenario? Bueno, pues yo he vivido este bicentenario con verdadera atención al hecho, porque realmente la defensa que hicieron de Zaragoza los naturales del lugar, ayudados naturalmente por otros que vinieron de distintas regiones, revela pues el intento de un pueblo de no ser aplastado, ¿no?, pues en contra de su voluntad, de no ser aplastado por fuerzas extrañas a ese pueblo, ¿no? Es decir, es un pueblo que tiene unas convicciones totalmente adquiridas. Es la fe cristiana, es la buena razón, es la cultura propia, la idiosincrasia propia, que de pronto se ve amenazada. Y hay un pueblo que desde la verdad y desde su identidad es capaz de jugársela toda con tal de que el elemento invasor pues no lo avasalle. Piense que el intento de Napoleón, y esto hay que, en fin, estudiarlo detenidamente, era nada menos que inculturar la Ilustración en toda Europa e imponerla por la fuerza. Realmente Napoleón supone el último episodio de la Revolución Francesa, aquella revolución del siglo de las luces que había endiosado a la razón humana y la había separado del ser, y por tanto lo que quería es que esa racionalidad propia de la Ilustración, por cierto, tan discutida esa racionalidad en el siglo XIX, porque a veces pensamos la Ilustración e idealizamos la Ilustración como si la Ilustración hubiera sido una revelación de Dios, ¿no?, y hubiese solucionado todos los problemas, cuando el concepto de razón que maneja la Ilustración es un concepto muy discutible, porque no respeta la singularidad de las cosas, y no respetaba, en ese sentido está totalmente en las antípodas de la mentalidad actual, de la posmodernidad. Los hachazos que en el siglo XIX y posteriormente los hachazos que la posmodernidad actual le han dado a la Ilustración es de armas tomar. Por tanto, el concepto de razón de la Ilustración es un concepto que no respeta la realidad concreta de las cosas. Y en ese sentido, que los pueblos hispánicos pues se rebelasen contra ese intento, digamos, equiparador, homogeneizador, es decir, y supresor de todas las diferencias, para imponer el modelo racionalista, ¿no?, sobre todo Europa. Bueno, el ejemplo español, los historiadores lo dicen con toda claridad, fue clave, porque el ejemplo de España, y dentro de España el ejemplo de Zaragoza no tiene parangón, porque la heroicidad fue realmente impresionante. Después, ese modelo español y el modelo zaragozano, Europa lo asumiría, concretamente Rusia, ¿no? Es decir, y por tanto Europa, es decir, reaccionó contra Napoleón a instancias y digamos por la ejemplaridad de España también, ¿no? Y por tanto es un movimiento, el de los sitios, muy interesante, Me gustaría ahora hablar de, porque aparte del Bicentenario, que es un tema que todavía está de actualidad, sí, hay otros en los que además está implicada también la Iglesia. Yo sé que es un tema del que no le gusta mucho hablar, pero me refiero a los bienes de la franja. ¿Se va a solucionar este litigio alguna vez que enfrenta a Aragón y Cataluña? Yo a la prensa, por ejemplo, pues he hecho muchas manifestaciones al respecto y no le agradezco que me haga la pregunta, porque las cosas claras, es un problema. No es que sea, digamos, el único problema que tenemos en Aragón, no faltaba más, es decir, pero es un problema real, es decir, porque se trata de unos bienes que nos pertenecen. Que le pertenezcan a la Iglesia, pues es pertenecerles a Aragón, independiente de la titularidad. Unos bienes que pertenecen a una determinada titularidad, que es la Iglesia, pero que al mismo tiempo, caramba,
son unos bienes de Aragón, porque están en Aragón, ¿eh? Y fueron producidos por la gente de Aragón y hechos posibles, ¿no? Por tanto, me parece muy bien que me lo pregunte, pero la sentencia está echada, por tanto, no hay posibilidad de retroceder. La Santa Sede, pues después de estudios muy pormenorizados y de consideraciones muy ponderadas y muy pacientes, pues ha llegado a la conclusión, es decir, concretamente la Congregación de los Obispos, pues ha llegado a la conclusión de que esos bienes pertenecen a Barbastro Monzón, sencillamente porque, claro, pues, en fin, antes Barbastro Monzón, pues, en fin, esos bienes no los tenía, pero desde el momento en que a Barbastro se le añade Monzón y alrededores, que antes eran de Lérida, pues bueno, pues esos bienes, bien está que se depositen para custodiarlos y para salvaguardarlos en Lérida, pero cuando esas parroquias ya no son de Lérida y pasan a ser de Barbastro, de forma que la diócesis pasa a ser diócesis de Barbastro Monzón, esos bienes han de volver a su sitio. Hay 2 sentencias en firme de la Congregación para los Obispos, no hacen falta ya más sentencias. Entonces ahora de lo que se trata es que esos bienes vuelvan, digamos, a Barbastro Monzón y que vuelvan de un modo pacífico, es decir, evitando pues tensiones extrañas y procedimientos pues un poco extraños, ¿no? Es decir, eso es lo que el tema es conseguir que esos bienes que son de Barbastro Monzón es evidente. Que se ha reconocido que son de Barbastro Monzón por 2 sentencias positivas de la Congregación de los Obispos, también está claro. Ahora se trata de entrar en la fase de devolución. Pero lo que se persigue, como es obvio, es que sea una devolución, caramba, sin traumas, es decir, que se haga de un modo, pues, en fin, de entendimiento entre hermanos, ¿no? Y entre comunidades y entre iglesias, ¿no? Y por tanto, pues yo creo que ahí lo que hay que hacer es tener un poco de paciencia más, tanta paciencia se ha tenido que pedir un poco de paciencia más, o sea que, porque claro, y si no, pues en fin, habría que entrar por otras vías, pero yo pienso que es mejor tener un poco de paciencia. Bueno, pues esperemos que tenga paciencia, Eso, que el gobierno de Aragón tenga paciencia. El gobierno de Aragón se ha portado maravillosamente bien, ha preparado, pues en fin, en el Palacio Episcopal de Barbastro, pues ha puesto las mediaciones y las estructuras necesarias para en un futuro recibir los bienes, y por tanto, pues yo creo que todos han contribuido con su grano de arena a que esta cuestión pues acabe en paz para todos y en victoria para todos, y no pues de un modo, en fin, extraño, ¿no? O sea, Bueno, y si los bienes de la franja están dando que hablar, ¿qué le voy a decir del fundador del Opus Dei, José María Escrivá de Balaguer, que si alguien no sabía quién era, desde luego ya se habrá enterado? Sí. Me refiero a la iniciativa del alcalde de Zaragoza, Juan Alberto Belloc, de poner a una calle el nombre del fundador del Opus Dei. Pues mire, yo le diré, yo creo que es una cosa, vamos, muy interesante, y que también por parte de la sociedad civil, ¿no?, en este caso por parte del excelentísimo ayuntamiento, supone, caramba, un alma grande, digamos, abierta, la voluntad manifestada en este caso por el excelentísimo ayuntamiento de evitar a veces posiciones, de atribuir pues a personas o a instituciones la condición de tabú, ¿no? Es decir, que no se mencione, que no, es decir, vamos a ver, el Opus Dei y su santo fundador, nunca mejor dicho, San José María Escrivá, pues caramba, pues es una grandeza de la Iglesia y es una grandeza de Aragón, ¿no? Es decir, el nombre de Aragón va por el mundo también, ¿no? Y se habla maravillosamente también por el Opus Dei y también por San José María. Piense que la prelatura del Opus Dei tiene más de 100.000 miembros, ¿no? Y por tanto, en esta ciudad estudió San José María, en el seminario de San Carlos, fue sacerdote de esta... Tengo entendido, no es que lo haya yo seguido, pero que esos 2 pueblos maravillosos de Perdiguera y de Leciñena, lo tuvieron como párroco, o sea que... Entonces, una figura universal como es San José María, es decir, bueno, San José María y Santa Genoveva, ¿no?
Y el santo, por ejemplo, famoso de Villafelice, Ignacio Delgado. Bueno, pues son grandes y que se les dedique calles, pues no está mal tampoco, ¿no? Es decir, usted va, por ejemplo, qué sé yo, pues al Actur, ¿no? Y se encuentra, pues, y me parece muy bien, con los nombres de calle de Federico Engels, calle de Karl Marx. ¿Y qué? Pues estupendo, porque han sido grandes personas en la humanidad, ¿no? Y con una significación. ¿Cree que esta polémica a lo mejor también ha sido, pues, se ha añadido más leña al fuego porque ha partido de un alcalde socialista? Ya, pero eso también indica, pues, digámoslo claramente, o sea, la grandeza del socialismo, o sea, Bueno, en ese sentido, yo creo que posiblemente a lo mejor las cosas, a lo mejor después en el modo de hacerlas, pues cabe a lo mejor que, bueno, pues mire, si en vez de haberse hecho así, se hubiera hecho así, bueno, bien, eso es la metodología, pero pues, mire, en la Iglesia son grandes los padres jesuitas, y son grandes los dominicos, y es grande el clero secular, y es grande también el Opus Dei, es decir, que son realizaciones grandes, y los padres franciscanos, y no digamos, pues, las hijas de la caridad de San Vicente de Paúl, que esa es una colla realmente maravillosa, vamos, es decir, el bien que han hecho, y las hermanas de la caridad de Santa Ana, ante las cuales hay que, en fin, plegarse, ¿no? Bueno, pues, don Manuel, polémicas aparte, lo que es cierto es que aquí en Zaragoza existe una gran devoción a la Virgen del Pilar. Esa Virgen que hace 200 años estuvo ahí para dar consuelo y alentar a los defensores. Además, su templo sirvió también como refugio durante los ataques de los franceses. Una Virgen del Pilar que 100 años después de los sitios de Zaragoza recibió honores militares. Así es. La defensa y la resistencia de Zaragoza durante los sitios no se entiende sin la fe, el patriotismo y el valor de los zaragozanos, y el primero de estos tres aspectos queda personificado en la patrona de la hispanidad, la Virgen del Pilar. El templo se convirtió durante los asedios en hospital y refugio de enfermos y heridos, y la Virgen constituyó el estímulo a la lucha, la esperanza en la victoria y el auxilio en el peligro. La Virgen del Pilar fue ese crisol en el cual se aunaron todos los sentimientos religiosos que tiene dentro de esa faceta los sitios de nuestra Zaragoza, ¿no? Esta Virgen es la que da un poco, pues, ese apoyo cuando hay una derrota, la gente acude al Pilar, pues, para rezar, pues, para pedir auxilio, ¿no? Y es también, pues, un motivo de alegría cuando se gana alguna batalla, pues también se acude al Pilar para dar esas gracias por la victoria, ¿no? La Virgen del Pilar estuvo siempre en boca de Palafox, en sus arengas y proclamas, incluso el juramento de oficiales y soldados de defender su religión, su rey y su patria se hacía en nombre de la Virgen del Pilar. La invocación a la patrona llegó incluso a los lugares mismos de la batalla. En el reducto del Pilar, una frase escrita en un madero animaba a los defensores a la lucha. Reducto de la Virgen del Pilar, inconquistable por tan sagrado nombre. Zaragozanos, morid por la Virgen del Pilar o venced. También para los franceses la Virgen del Pilar constituyó un elemento clave en su estrategia de guerra. El objetivo que había era destruir el templo y la imagen para minar un poco la fe y el espíritu de lucha de los que estaban aquí luchando contra los franceses, ¿no? Pero cuando ellos ganaron, entre comillas, estos generales franceses acudían al Pilar, incluso subían a besar la mano de la imagen, y hay al menos dos referencias de dos mantos blancos que dos generales entregaron a la Virgen después de la victoria que ellos consiguieron. Entonces era un poco, pues, primero el objetivo para destruir y después el objetivo desde el cual, pues, un poco también el reforzar su victoria. En el centenario de los sitios de Zaragoza, los zaragozanos reviven su historia y solicitan la concesión de honores militares a la Virgen del Pilar por el papel que jugó en los sitios. Fue baluarte que dio fuerza a los defensores y símbolo del valor en la lucha. El 8 de octubre de 1908 se dicta Real Orden Ministerial, por la cual se concede a la patrona honores militares. De acuerdo siempre con el arzobispo y el capitán general, se decide en qué fiestas puede hacerse. Entonces, hace años, bastantes años ya se hacía, pues, por ejemplo, el 2 de enero, la venida de la Virgen, luego, por ejemplo, el 12 de octubre, y si había alguna visita real de los reyes, entonces sí que se hacían. En la actualidad prácticamente no se hacen ya estos honores militares. Estos honores serían tributados por el ejército a la imagen de la Virgen del Pilar en sus principales solemnidades.
Los honores militares vienen motivados por varios aspectos: el militar, el jurídico y el religioso, como forma de honrar a la patrona ampliando los homenajes de culto, y el patriótico como forma de honrar el valor de la ciudad en los sitios. Estos honores también quedaron manifestados con 5 mantos donados por los fieles, organismos, cofradías e instituciones. El más antiguo, el de la marquesa de Esquilache, se ofreció en ese año. Después, a los pocos meses, fue otro manto de ese mismo año, 1909. El tercer manto es de 1937 y el cuarto manto es de 1960. Y luego, por último, en 1982, las Fuerzas Armadas también hicieron una ofrenda de un manto. Estos honores militares a la Virgen del Pilar surgieron a petición del pueblo. La Iglesia actuó de mediadora y el ejército los concedió, pero constituyeron el homenaje con el que los zaragozanos quisieron agasajar al pilar que les mantuvo en pie durante los sitios de Zaragoza. Bien, como yo decía al principio, existe una gran devoción a la Virgen del Pilar. No hay más que ver cada 12 de octubre la gran cantidad de personas que acuden a esa ofrenda de flores. Y es curioso, ¿no?, que muchas veces se hable de la falta de creencia en Dios y, sin embargo, en esos actos puntuales participen tantas puntuales personas. se prueba, por ejemplo, que el alma del hombre es religiosa y que la trascendencia es una determinación fundamental del ser humano, sin la cual el ser humano deja de ser ser humano. Por tanto, la tesis laicista no tiene ningún fundamento porque se estrella contra los hechos. Y después, sencillamente estos golpes de tos es por haber dejado de fumar. Porque he tenido que dejar de fumar. Bien. Y es que no solamente el 12 de octubre. A veces no nos damos cuenta de que por el Pilar anualmente pasan más de 11 millones de personas. Eso es un dato terrorífico. Es decir, porque, vamos a ver, ¿por qué lugares en Zaragoza o fuera de Zaragoza pasan 11 millones de personas de media cada año? Es decir, eso es una cosa muy seria. Es decir, como ya le prometió la Virgen María, como ya prometió la Virgen María cuando se apareció, vino aquí a ver a Santiago, nunca jamás la capilla que erigió Santiago se quedará sin un fiel. Es decir, eso está ahí, está presente. Y hay una frase en Zaragoza que es realmente maravillosa. Voy a ver a la Virgen. Vengo de ver a la Virgen. Mañana tengo que ir a ver a la Virgen. Eso es una preciosidad. Significa que la Virgen, María, la Madre de Dios, pues ha calado profundamente en el alma zaragozana y pertenece a los intersticios más profundos del alma zaragozana. Y del alma española y del alma mundial. Es patrona de la hispanidad, caramba, eso es una cosa grande. Y esa Basílica del Pilar que tenemos aquí en Zaragoza, que sufrió el año pasado un lavado de cara con motivo de la Expo, se dejó ver esas marcas de las balas de los franceses. Ahora también sus campanas suenan. ¿Están contentos? Sí, muy contentos estamos. Porque además, se ha repetido mucho que ha sido un lavado de cara de la Basílica, ¿no? La expresión es totalmente acertada, pero no es completa. No es completa porque no ha sido solo un lavado de cara. Piense, y es bueno que lo sepamos todos, y los ciudadanos zaragozanos lo saben, porque lo hemos dicho y porque han contribuido al fin y al cabo, pero se han invertido, pasa de 16 millones de euros en los exteriores de la Basílica. Por tanto, ha sido una auténtica repristinación y una auténtica restauración de las fachadas y de las cúpulas y de todos los tejados, que son todos nuevos, ¿no? En ese sentido estamos muy orgullosos y muy contentos, porque sin la ayuda de la Virgen hubiera sido imposible, pues, en fin, hacer posible ese capital, por ejemplo, ¿no?, para restaurar ese bellísimo y extraordinario templo, ¿no? En fin, esa inscripción que hay grabada en el pavimento de la plaza de la Basílica, columnam ducem habemus. Tenemos una columna que va delante de nosotros, ¿no? Una columna conductora, ducem, tenemos una columna, ¿no?, que permanece con nosotros día y noche, delante del pueblo, que permanece delante del pueblo día y noche.
Pues efectivamente, la Virgen es la que nos conduce. Es una glosa, el texto ese es una glosa de un texto del Éxodo, ¿no? Cuando los israelitas salen de Egipto y el rey de Egipto, el faraón, pues ha tenido que soportar todas aquellas pruebas de Dios tremendas de las plagas, pues sale el pueblo israelita y delante lleva una columna que por la noche era de fuego y por del día pues era de nube, y entonces guiaba al pueblo. Bueno, pues la expresión esa que se ha colocado en el pavimento y que lleva ya muchos años, de columnam ducem habemus, ¿no? Tenemos una columna conductora, es una glosa del texto del Éxodo, ¿no? Porque la que nos conduce es la Virgen. ¿Y nos conduce hacia dónde? Pues hombre, hacia Cristo, que es el Hijo de Dios, en el cual tenemos la verdad y la vida, ¿no? Bueno, pues ahora seguimos, don Manuel, hablando de los sitios de Zaragoza. Hemos visto a dos defensores, a Bojero y a Sas. Me gustaría preguntarle cuál es el héroe que ha elegido usted. Yo el héroe que he elegido es María Rafols, la fundadora de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana. Pues vamos por a una ver... cosa curiosísima, es decir, que es lo que más me cautivó cuando conocí un poco su biografía. Si me permite un momento, sí, le voy a interrumpir para que veamos el vídeo que han preparado nuestros compañeros sobre la Madre Rafols, y a la vuelta hablamos de por qué lo ha elegido. Muy bien, perfecto. Ejemplo de solidaridad y valentía durante los sitios de Zaragoza, la Madre María Rafols se distinguió durante los asedios napoleónicos por su labor en la ayuda a los enfermos y los necesitados. La Madre Rafols nació en Villafranca del Penedés en 1781 y en 1804 llega a Zaragoza en compañía del Padre Bonal y de otras hermanas de la Caridad para hacerse cargo de los servicios del Hospital Nuestra Señora de Gracia. Durante el primer sitio el hospital es incendiado y la comunidad de hermanas se ocupa de atender y trasladar a los enfermos a otros edificios privados y oficiales. Durante el segundo asedio, la Madre Rafols continúa su labor con los enfermos y los heridos, que cada día son más y llegan a los 6.000. En su afán por cuidar a los necesitados pide ayuda a todas las autoridades zaragozanas, pero al final del segundo sitio, sin víveres ni medicinas en la ciudad, opta por recurrir al mariscal francés. Lannes, conmovido por la religiosa, le concede un carro con víveres y un salvoconducto para que regrese a la ciudad sin problemas. Tras la capitulación, la Madre Rafols y sus hermanas continúan su labor de atención a los enfermos, heridos y prisioneros. Destaca su importante labor con los niños huérfanos de la Inclusa. María Rafols pasa sus últimos años retirada en Belverde Cinca. En el centenario de los sitios, los zaragozanos la nombran heroína de la caridad y en 1994 el Papa Juan Pablo II la beatifica. Su cuerpo descansa en la capilla del noviciado de la congregación que fundó, las Hermanas de la Caridad de Santa Ana de Zaragoza. Bien, pues ahora sí, cuéntenos por qué la ha elegido como heroína. La he elegido sencillamente por una imagen que ha aparecido en el vídeo que hemos visto, ¿no? El hecho de que ella, en el hospital de Nuestra Señora de Gracia, Real de Nuestra Señora de Gracia, con las hermanas, ¿no? Se quede sin víveres, moribundos y sin medicinas, y que pasando por encima de las categorías de amigos y enemigos, ¿no? O de locales e invasores, se vaya al mariscal Lannes a pedirle víveres y medicinas para los moribundos, cuando los moribundos eran precisamente los enemigos de Lannes, ¿no? Y al final el corazón de Lannes, porque bueno era Lannes, ¿no?, se apiada, es decir, ahí tenemos esa ablanda imagen el de la que corazón, habla. efectivamente, eso es. Eso me ha conmovido, porque quiere decir que es un testigo de la fe de Cristo de primerísima categoría, una persona abrasada por el amor de Dios, ¿no?, y cuyo corazón pues había recibido el impacto de la bala de Dios, del amor de Dios, ¿no? La Madre Rafols, mujer religiosa, ¿cuál es el papel de la mujer en la Iglesia en el siglo XXI?
El papel de la mujer en la Iglesia del siglo XXI es el papel de siempre, es decir, la mujer es reivindicada por el cristianismo de un modo extraordinario. La mujer ha desempeñado un papel fundamental siempre dentro de la sociedad y dentro de la Iglesia. Otra cosa es que, bueno, pues en fin, a la sociedad le haya costado muchísimo encontrar pues el verdadero papel de la mujer, reivindicar la mujer, y que la mujer pues haya conocido reivindicados todos sus derechos. Hay una cosa muy interesante que hay que tener presente. El cristianismo fue vital y fundamental en el descubrimiento de la importancia de la mujer y en el reconocimiento de sus derechos. Cuando nos encontramos en la época antigua, en el Imperio Romano que estaba cimentado en tres pilares, en tres principios. Primero, la diferencia radical entre hombre y mujer. La diferencia radical entre judío y gentil. Y la diferencia fundamental entre esclavo y libre. Esas tres oposiciones, la oposición hombre-mujer o varón-mujer, la oposición esclavo-libre y la oposición, pues el principio nacionalista, ¿no? Es decir, el de aquí y el de afuera. El de afuera no vale nada y el que vale es el de aquí. Esos tres principios el cristianismo los fulmina. Cuando abrimos las páginas, por ejemplo, de la Carta a los Gálatas de San Pablo, nos encontramos con el siguiente principio enunciado por San Pablo. Los que han sido bautizados en Cristo han pasado a ser una sola cosa, de tal forma que ya no hay ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ni judío ni gentil, porque son una misma cosa en Dios, en Cristo. Bueno, Ese pues principio se cargó el Imperio Romano. Ahora seguimos hablando de los sitios de Zaragoza porque queremos saber qué es lo que sucedió tal día como hoy, hace 200 años, Caramba. el 17 de marzo de 1809. A este día todavía seguían muriendo zaragozanos a causa de las epidemias y es la víspera del día en el que el general francés Lannes acude a misa a la Basílica del Pilar. Sin duda, todo un triunfo para los franceses. El 17 de marzo de 1809 siguen muriendo muchos zaragozanos debido todavía a las consecuencias de la epidemia, entre ellos los beneficiados del Pilar José Puc y Ramón Guijarro. El 18 el mariscal Lannes asiste al oficio religioso en el Pilar y entra a ver las joyas de la Virgen que se guardan en el templo. El mariscal toma y se lleva las mejores y únicas en su especie en toda España. El Cabildo no puede hacer nada frente a este asalto, ya que la ciudad se encuentra bajo supervisión del ejército francés y Zaragoza queda consternada ante la acción del mariscal Lannes. El 19 se festeja el Día del Rey José Napoleón y la ciudad se engalana de fiesta. Se celebra un besamanos, cortes generales y misa solemne en el Pilar. Después del oficio se lanzan salvas de artillería, replican las campanas y salen los gigantes para contagiar a la gente del ambiente festivo. Bien, pues después de todos estos temas que hemos estado hablando a lo largo de hoy, a lo largo de esta noche, me gustaría saber en qué consiste el trabajo de un arzobispo, porque yo creo que siempre se habla de los arzobispos, se tienen ahí, pero nunca se sabe exactamente a qué se dedican, ¿no? Sí, bueno, pues mire, pues un arzobispo tiene mucho trabajo, ¿eh? En primer lugar, pues mire, como todo ejecutivo, ¿no? Es decir, tiene mucho trabajo y su vida es siempre muy complicada. Y el ser obispo, pues mire, también tiene aspectos de ejecutivo, es decir, en ese sentido, pues mire, mi jornada, para que se haga una idea, pues comienza tampoco muy de mañana, a las 7 de la mañana, ¿no? Y bueno, pues lo primero que hay que hacer cuando uno se levanta, pues es naturalmente encomendarse a Dios, encomendar el día a Dios y por tanto rezar, ¿no? Después, a lo largo del día, pues hay que celebrar la Eucaristía, ¿no? Que es lo más importante de la vida, por cuanto que en la Eucaristía acontece el misterio mismo de la redención del hombre, ¿no? Y después viene el trabajo, claro, el trabajo, y el trabajo es múltiple, ¿eh? Está, pues mire, desde la visita a las parroquias y el contacto con los sacerdotes, después están las atenciones del gobierno de la diócesis y por tanto hay muchas mañanas pues que hay que pasarlas enfrascado en visitas, hay que celebrar todas las semanas consejos de gobierno, ¿no?
y otros consejos, o sea, las reuniones son constantes, continuas, y bueno, pues mire, pues en ese plan, ¿no? Es decir, que hay que cuidarlo todo y hay que pues estar... Obispo es una palabra que viene del griego, ¿no? Y significa, la acepción primaria es de inspección, ¿no? Es decir, por tanto, de estar en todas partes velando por todos y por tanto cuidando y vigilando la viña del Señor, ¿eh? Y eso pues supone pues una dedicación completa. Y en ese velar, en ese cuidar, a mí me gustaría terminar esta parte del programa antes de dar paso Sí. al cuestionario, que me dijera qué tal se siente en Zaragoza ahora que hace ya Sí. casi, son 5 años los que va a No, hacer. 4. 4. El día 2 de abril exactamente, el día en que murió aquel gran papa, ¿no? Que fue Juan Pablo II. En fin, pues ese mismo día el papa moría a las 9 de la noche y yo a las 12 de la mañana era anunciado como arzobispo de Zaragoza. Eso fue el 2 de abril. Por tanto, el próximo 2 de abril se cumplirán 4 años del anuncio de mi nombramiento para Zaragoza. Y el día 19 de junio se cumplirán 4 años desde la toma de posesión, por tanto desde la entrada en servicio. Yo les tengo que decir, lo he dicho muchas veces y me sale del alma, porque es así. Yo me he sentido desde el principio muy bien en Zaragoza y cada vez me siento mejor. Por ejemplo, fui recibido maravillosamente bien. Yo he notado en mí y en mis carnes el amor, el cariño y el afecto de los zaragozanos. Después, también hay que decirlo, un valenciano en Zaragoza, caramba, es un injerto, pero fabuloso, porque al fin y al cabo nos encontramos siempre no solamente con una común fe, y no solamente con la humanidad, sino nos encontramos con la misma historia. Es decir, el Levante y Aragón, caramba, son una misma vocación, tienen un mismo origen histórico. Es decir, en el siglo XIII y en el siglo XII lleva a cabo, pues, en fin, Aragón, una labor de europeización, ¿no? Desde Levante, muy maravillosa y muy grande. Y por tanto, pues, nos encontramos, cuando uno viene a Aragón desde Valencia, se encuentra con la misma humanidad compartida, se encuentra con la misma fe y se encuentra con la misma historia. Es decir, Bueno, eso pues, es una cosa muy seria, ¿no? Don Manuel, nos quedamos con esa frase, lo bien que se siente aquí en Zaragoza. Muy bien, de veras. Y vamos a dar paso ahora a nuestro cuestionario. Preguntas Sí. cortas, respuestas cortas, para conocer Madre a mía, Manuel eso Ureña, sí que será más arzobispo, complicado. arzobispo A de ver. Zaragoza, en un minuto. Vamos a ver. Vamos con la primera. Un sitio de Zaragoza para perderse. Hay muchos, pero las riberas del Ebro son un encanto. Y yo paseo mucho por las riberas del Ebro. Un libro de cabecera. Se refiere por la noche, ¿no? Es decir, pues mire, curiosamente le tengo que decir que tengo siempre en la mesita de noche textos selectos de la literatura latina, clásica, concretamente los discursos de Cicerón contra Catilina y la Eneida. Es decir, Un plato preferido. sin lugar a dudas, la borraja. Muy aragonesa. No saldría de casa sin... Está claro que no saldría de casa sin las llaves, obvio. Pero mire, también se lo digo, no saldría de casa sin el anillo episcopal, porque me recuerda siempre que lo vio el matrimonio espiritual, ¿no? Con la diócesis que Dios me ha señalado, en este caso con la archidiócesis de Zaragoza, ¿no? Y por tanto, pues mire, esa es una cosa que la tiene ahí siempre. efectivamente... Antes de acostarse, siempre. Rezar. El día tiene que comenzar rezando a Dios y tiene que acabar rezando a Dios. Una canción. A mí me gusta mucho la música moderna y la música clásica, pero mire, el himno de la Virgen del Pilar y la famosa jaculatoria, bendita y alabada sea la hora en que María Santísima vino en carne mortal a Zaragoza, eso me levanta el ánimo. El fin de semana es un buen momento para... Pues bueno, pues el final de semana para todos, es un magnífico momento cuando ya, pues en fin, las fuerzas de ya viene sábado y domingo.
para enfrentarse con lo fundamental, que es Dios, y para descansar, o sea, las dos cosas. La familia es... La familia será siempre, siempre, no hoy, sino siempre. Lo ha sido, es y lo será. La célula básica de la sociedad. De tal forma que si la familia funciona, la sociedad funciona. Y al mismo tiempo, cristianamente hablando, es la iglesia doméstica. ¿Centro o periferia? Caramba, difícil me lo pone, pues yo le diré, mire, porque ya sé todas las connotaciones, o se me van apareciendo las connotaciones encerradas en la pregunta esta. Hasta la periferia, desde el centro. Un vicio. El fumar, sin lugar a dudas. Pero que decía que lo ha dejado. Se acabó el invento, ¿no? O sea que, y lo digo para que los médicos se lo crean, porque no se puede imaginar usted que no se lo creen. Pero es verdad que ha dejado de fumar, sí, ni un pitillo. Desde el día 23 de septiembre, que me anunciaron que tenía que ser operado. O sea que, una virtud. Sin lugar a duda. Una virtud que, vamos, aparte de las virtudes teologales, y todas las tres virtudes teologales son fundamentales, las virtudes humanas todas, pero hay una virtud humana que la tenemos que pedir mucho a Dios y que yo pues intento que cada vez crezca más en mí, la paciencia. Bueno, pues con esto nos quedamos con esa paciencia que muchas veces necesitamos todos, ¿verdad? Don Manuel Ureña, arzobispo de Zaragoza, le agradezco que haya estado esta noche con nosotros, que haya hecho un hueco en su agenda. Quiero regalarle, en nombre del programa, el libro sobre los sitios de Zaragoza, para que conozca toda la historia de lo que sucedió aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, Sonia, ha sido maravilloso. Y ustedes ya lo saben, que la próxima cita con los defensores y con la historia de Zaragoza será el próximo martes a las 9:30 de la noche. Hasta entonces, que pasen una feliz semana.